Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos capítulo 9, verso 1. Cuando lo encuentre vamos a estar en pie para leer solamente el verso 1, aunque vamos a ver hasta el 19, con la ayuda del Señor hoy. Y luego vamos a orar y luego vamos a tomar asiento para atender a la exposición de hoy, hermanos. Hechos 9:1 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Ok? Después vamos a continuar leyendo la idea general. Por ahora vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por permitirme este día estar en este lugar. Ayúdame, Señor, a apacentar a tu pueblo con tu palabra, a pastorearlos con lo que tú has dejado inspirado, que sea el alimento para el vientre de cada una de tus ovejas, y que por medio de este sermón, Padre, nuestras almas puedan ser llevadas a aguas de reposo. Ayúdanos a atesorar cada dicho de tu boca para no pecar contra ti, como decía el salmista, y que tu palabra, Señor, fluya con libertad en medio de tu pueblo y sea, Señor, de edificación, de consolación, de exhortación, de acuerdo a tu propósito para cada uno de ellos. En Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy se titula La conversión del apóstol Pablo. La conversión del apóstol Pablo. Espero con este sermón, hermanos, dejar un punto establecido, y es que desde mi perspectiva, en el cristianismo hubo un antes y un después marcado por la conversión del apóstol Pablo. Lo que quiero decir, hermanos, es prácticamente que la conversión de Pablo era muy importante en el plan de salvación que Dios tenía para millones y millones de almas que se han convertido precisamente cuando han sido expuestos a alguna porción de la Escritura que el mismo apóstol Pablo escribió. Muchos hombres a lo largo de la historia se han convertido al leer un escrito de Pablo. Sabemos que era del Espíritu Santo, pero sabemos que a Dios le plació usar a Pablo para escribir esa porción. Por eso es que estoy diciendo, hermanos, que prácticamente la historia del cristianismo, podríamos decir que hubo un antes de la conversión de Pablo y un después de la conversión de Pablo. En el tema pasado, hermanos, vimos la conversión del eunuco. Y aprendimos que el eunuco después, hermanos, de su conversión, según la tradición cristiana, evangelizó Etiopía. El día de hoy aprenderemos, hermano, que tras la conversión, Pablo fue usado por el Señor para evangelizar al mundo entero. A lo largo de la historia han habido famosas conversiones, pero hoy espero que aprendamos que la conversión más famosa en la historia del cristianismo es la conversión de Pablo. Y no porque Dios haga acepción de personas y el alma de Pablo valga más que el alma de cualquier otra persona, sino por lo que vamos a aprender hoy de quién, hermanos, era Pablo. Le voy a mencionar algunas conversiones famosas. Por ejemplo, Agustín de Hipona es conocido como el doctor de las doctrinas de la gracia en la iglesia. Él se convirtió, hermanos, precisamente leyendo una porción escrita por el apóstol Pablo, Romanos 13, 13 al 14.
Agustín, antes de convertirse, era un hombre promiscuo sexualmente, tenía muchas mujeres, era un hombre, hermano, licencioso en la cuestión de los vicios, era un hombre que practicaba muchos vicios. Pero un día abrió las Escrituras en Romanos 13, 14, donde se hace un llamado a que la persona deje esa vida de pecado y se vista de Cristo. Y a través de esta porción de la Escritura, Agustín dio testimonio diciendo que es como si todo su ser se hubiera llenado de luz y dejó su vida de pecado y se bautizó. Entonces, la conversión de Agustín fue muy importante e históricamente tuvo un peso también para el cristianismo. Charles Spurgeon, aunque no se convirtió leyendo una porción del apóstol Pablo, también su conversión es muy famosa. Escribió en su autobiografía que un domingo se levantó con unas ganas inusuales de ir a la iglesia. Siempre tenía ganas, pero este día tenía más ganas que otros días. ¿A cuánto le dan ganas de ir a la iglesia los domingos? Y cuenta la historia que Spurgeon se puso en camino rumbo a su iglesia, pero había caído una gran nevada y entonces era muy difícil caminar en medio de esa nevada, al punto que le resultó imposible llegar a la iglesia a la que se dirigía. Así que llegó un momento en donde por ahí vio una iglesita y se metió en esa iglesia y dijo, bueno, pues ya no llegué a la mía, pero hasta aquí alcancé a llegar. Y resulta que ese día, hermanos, tampoco el pastor llegó a la iglesia a causa de la nevada. El pastor de la iglesia donde Spurgeon entró tampoco pudo llegar. Y un hermano que no estaba lo suficientemente preparado, tomó la autoridad ese día y de forma casi improvisada pasó a exponer las Escrituras y expuso Isaías 45:22, que dice, la frase bien sencilla dice, mirad a mí y sed salvos. Y cuenta la historia, hermanos, que cuando este hombre estaba predicando esa porción, sintió como que Cristo mismo le estaba hablando a él, a Spurgeon. Y era como si Cristo mismo le estuviera diciendo, mirad a mí y sed salvo. Esa es la porción que Dios usó para la conversión de Spurgeon, este hombre que llegó a ser tan importante para el cristianismo. Y después él escribió que cuando iba camino a casa y miraba la nieve que estaba muy blanca, él se sentía más blanco que esa nieve, porque sentía que sus pecados habían sido perdonados. El mismo Martín Lutero se convirtió también leyendo una porción del apóstol Pablo, Romanos 1:17. Para ser sinceros, al principio esta frase lo atormentaba, porque la frase dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y Lutero, teniendo conocimientos de abogacía, él decía, si Dios es justo y el hombre es culpable, no hay esperanza para el hombre. Hasta que él entendió que esa parte del Evangelio significa realmente que esa justicia de Dios es la que es aplicada a la cuenta del pecador para que éste pueda ser salvo, porque la única forma de que podemos ser justificados es por nuestra fe. De hecho, ahorita estamos en el mes de la Reforma Protestante y sabemos que una de las 5 solas es precisamente solamente fe, sola fe. La salvación es solamente por la fe. Y un evangelista también muy famoso en Estados Unidos llamado Mel Trotte era un alcohólico. Era un alcohólico, hermanos, extremo. Dice la historia que todo lo que ganaba lo invertía en alcohol. Al punto que su hija, que necesitaba que ese dinero fuera usado para sus alimentos, murió de desnutrición, con tal de él seguir comprando el alcohol que necesitaba para su vicio. Y dice la historia que los vecinos de Mel Trotter se reunieron cuando vieron que su hija había muerto, sintieron lástima por ella y entre todos cooperaron para comprarle una ropita nueva para enterrarla y un ataúd. Y la enterraron. Pero a la medianoche, cuando el panteón estaba abandonado, Mel Trotter fue, desenterró el cuerpo, le quitó la ropita al cuerpo y la fue a cambiar por alcohol. Imagínense el nivel, hermano, cualquiera diría, pastor, eso es una historia de terror. Eso está registrado en la historia, fue real. Pero ¿sabe qué pasó? Que un día se encontró con el Evangelio de Jesucristo y llegó a ser uno de los más grandes predicadores que ha habido en Estados Unidos. Dios lo perdonó. Quizás muchos de ustedes ahorita aquí no lo quieren perdonar después de lo que hizo. Pero cuando nosotros venimos en fe
al Señor, el Señor perdona nuestros pecados, los aleja de nosotros y no se acuerda más de ellos. Y le podría seguir dando una lista larga de conversiones famosas al cristianismo, pero lo que le quiero decir el día de hoy, hermanos, es que ninguna conversión en la historia del cristianismo se compara con la conversión del apóstol Pablo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver hasta el verso 19, pero estos son los encabezados que vamos a ver. Vamos a poner ahí una foto, hermanos, de los títulos. En primer lugar, vamos a ver el odio de Pablo contra los cristianos. Hechos 9, del 1 al 2. En segundo lugar, vamos a ver el punto que tiene por título Pablo choca contra Cristo. Hechos 9, verso 3 al 9. El tercer punto es, el Señor manda a Ananías a ver a Pablo. Hechos 9, del 10 al 16. Y por último, el punto 4, Ananías y Pablo son hermanos. Hechos 9, versos 17 al 19. Veamos el primero, pues, el odio de Pablo contra los cristianos. Lea conmigo el verso 1 una vez más y el 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya hemos mencionado previamente a Pablo en el libro de los Hechos, en 3 oportunidades. Hay 3 versos en lo que lo hemos mencionado. La primera mención fue en Hechos 7:58. Ahí aprendimos que Pablo era un joven que estaba de acuerdo en que apedrearan a Esteban y que lo mataran, y que se hizo cargo de cuidar la ropa de los verdugos mientras estaban apedreando a Esteban. Esa es la primera mención. La segunda mención en Hechos 8:1 dice que estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Y la tercera mención en Hechos 8:3 dice que él perseguía a los cristianos. Esas fueron menciones previas a Pablo antes de este capítulo, y después de este capítulo Pablo deja de ser entonces una especie de sombra que se menciona de vez en cuando en Hechos y pasa a ocupar un lugar protagónico poco a poco, porque todavía en este verso se habla, en este capítulo más adelante se habla de Pedro, pero poco a poco entonces Pablo comienza a entrar como uno de los protagonistas de este libro de Hechos. Dice la primera frase, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Este respirar aquí habla de un resoplar, como cuando alguien está furioso. No sé si usted alguna vez ha visto a alguien que se enoja y comienza a resollar y quizás golpea una pared o golpea la mesa, hace una expresión de que está enojado. Y lo que quiere decir aquí, hermanos, es que Pablo estaba tan enojado que quería matar a los cristianos en medio de esa ira y de ese odio que tenía por los cristianos. Estaba como cuando los toros están bufando y están rascan con sus patas delanteras y están listos para embestir, para acornear a su víctima. Y esa es la postura en la que Pablo está en este momento. Dice que pide cartas a los sacerdotes de la sinagoga para llevar estas cartas a las sinagogas de Damasco y poder entonces apresar allá a hombres y mujeres. Estas personas son personas que han huido tras la persecución que vino al cristianismo, a la iglesia, debido a la muerte de Esteban. Damasco no está tan cerca de Jerusalén. Dice un comentario que estaba a 200 kilómetros. Y aunque muchas veces se ha pintado a Pablo cayéndose de un caballo, muchos creen que realmente el viaje era hecho a pie por Pablo. Y estamos hablando prácticamente de una semana de camino. Así que no era una misión fácil la que él se había propuesto, pero su odio lo motivaba, su odio le daba fuerza para esta misión. Su violencia, la violencia que él quería ejercer contra los cristianos de otra ciudad, porque recordemos en el verso 3, 8:3, que ya la ejerció contra los de Jerusalén. Ya arrastró a hermanos y hermanas a la cárcel en Jerusalén, pero no sació su sed de odio y quiere ir entonces a hacer lo mismo, pero ahora a otra ciudad, a Damasco, y aunque está lejos, a él no le importa. Y el propósito de ir al Sanedrín es porque el Sanedrín tenía autoridad de expedir estas cartas, y estas cartas eran efectivas en todo lugar donde hubiera judíos. Tenían ese valor. Entonces el propósito era llevarlas a las sinagogas de Damasco, que le entregaran a los cristianos y hacer una especie como de extradición de estos cristianos para llevarlos a Jerusalén y ser puestos en la cárcel.
La última parte del verso 2 dice que Pablo perseguía a los del camino. Este es un nombre que se usa en Hechos para los cristianos. Y algunos dicen que es probable que se comenzó a llamar a los cristianos los del camino porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí me parece muy viable que esa haya sido la razón. Y también un nombre muy apropiado para el cristianismo, porque el cristianismo, hermanos, bíblico es el camino a Dios, porque te habla de Cristo y Cristo es el camino a Dios. No hay otra religión, de hecho, ya que estamos en el mes de la Reforma Protestante, que el protestantismo que enseña que la salvación es por fe solamente. Y todas las religiones que enseñan lo contrario son falsas. Aunque sean grandes, aunque tengan millones y millones de líderes. Hay unas quizás más falsas que otras, ¿no? Y de repente nos unimos con una religión X en una causa que no es necesariamente doctrinal, por ejemplo. Nosotros a veces podríamos unirnos con un activista católico que está en contra del aborto. Por supuesto que sí. En esa empresa, en esa misión, claro, apoyo completamente tus puntos de vista. ¿Ok? Pero tenemos que tener claro que ya cuando empezamos a entrar a temas de doctrina y de salvación, tenemos que decir, hasta aquí llegó nuestra lealtad, porque en estos otros temas nosotros entendemos que la salvación, por ejemplo, en el tema de la salvación, de la justificación solo por fe, entendemos que es solamente por la fe. De eso trata el libro de Romanos. De principio a fin, la justificación es solamente por la fe y no por las obras de la ley. Vamos a ver el punto 2. Pablo choca contra Cristo. Le quise poner esa palabra choca a propósito porque en mi mente vino como Pablo chocando contra una gran roca y es Cristo, ¿no? Vamos a leer Hechos 9 del 3 al 9. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Quiero que sepa que estos hombres que iban con Saulo era la policía de Jerusalén, ¿ok? Quiero que tenga eso en mente. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Después de una semana de camino, Pablo está a las entradas de su objetivo, a las entradas de Damasco. Está a minutos ya, como cuando uno viene cansado de manejar de otro estado y ves el sign que dice, Welcome to Georgia. Y tú dices, especialmente a mí que no me gusta manejar. Y Pablo entonces está, hermanos, entrando a Damasco, cuando de repente sucede un fenómeno, hermano, extraordinario, porque es como si Pablo hubiera chocado con una pared invisible, una luz extraordinaria, hermano, que golpea a Pablo y a todas las personas que vienen con él. En el capítulo 22 y 26 de Hechos estaremos aprendiendo un poco más de la conversión de Pablo. Algunos detallitos que quizás nos queden aquí fuera los vamos a ver por encimita, ya cuando pasemos ahí. Porque en el capítulo 22 y 26 Pablo relata su conversión y da algunos detallitos que no aparecen aquí en el 9. Por ejemplo, en el 26:13 dice, hermano, que la luz con la que Pablo se encontró cuando llegó a Damasco superaba el resplandor del sol del mediodía. Y estaba en un desierto, en el sol del oriente, un sol poderoso. Pero dice que la luz con la cual Pablo se encontró al llegar a Damasco era superior que la luz del sol. Porque también ha habido gente que ha dicho que quizás fue un fenómeno natural, alguna tormenta eléctrica, que Pablo tuvo una experiencia con alguna tormenta eléctrica. Pero este detalle en 26:13 dice que era una luz más poderosa que el sol, lo cual significa que era una entonces experiencia divina, una experiencia sobrenatural la que el apóstol Pablo estaba teniendo. En cuanto él
vio esta luz, chocó con esta luz, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En 22:9 dice que todos oyeron la voz, también los policías que iban con él, pero que solamente Pablo la entendió. Los demás escucharon algo como un estruendo, pero solamente Pablo entendió exactamente que Jesucristo le estaba hablando a él, lo estaba llamando por su nombre 2 veces. Y eso es un hebraísmo que habla, hermanos, de reproche. El acento también ya me imagino cómo fue, ¿no? No solamente la expresión 2 veces, sino la acentuación. Cuando tú le dices a uno de tus hijos, vamos a suponer que tu hijo se llama José o Juan, porque son nombres muy comunes, y viene y te dice algo y está haciendo algo, y tú le dices: José, José. O sea, inmediatamente uno detecta el humor de esta repetición, que significa reproche, que significa queja. Así que si un día oigo a mi esposa que me dice: Bernardo, Bernardo, ya sé de ahora en adelante que una queja me quiere poner. Y es que Jesús está a punto entonces de confrontar, hermanos, a Pablo. Y le hace una simple pregunta: ¿por qué me persigues? Una pregunta bien sencilla, pero Pablo no la contesta, quiero que sepa. Y aquí significa, hermano, que el que persigue al cristianismo persigue a Cristo. Y alguien dirá: ¿por qué? Bueno, la razón es, hermano, porque la Escritura enseña que Cristo y el cristianismo, los cristianos verdaderos, la iglesia verdadera, son uno. Se enseña una unidad. Cuando una persona se convierte a Cristo, Cristo y esa persona entran en una unidad indestructible. Cristo se vuelve la cabeza, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la vid, la iglesia son las ramas, Cristo, hermanos, es el esposo, la iglesia es la esposa. Es una unidad indestructible. ¿Y qué aprendemos de esto, hermano? Esto aprendemos entonces que cuando usted se convierte a Cristo, usted queda unido a Cristo y automáticamente ¿a quién? A otros cristianos con los que Cristo ya está unido. Por eso el famoso cristiano llanero solitario que dice: yo no me junto con nadie en la iglesia para evitar problemas, eso no está en la Biblia. Hay hermanitos bien intencionados pero ignorantes de la Biblia que dicen, y tú le dices: hermano, ¿por qué usted es tan solo? ¿Por qué usted nunca participa de las actividades de la iglesia? Nunca va a los bautismos, nunca va a los convivios, nunca participa de nada. Aparece aquí los domingos nada más como si fuera un fantasma y te sale con la típica excusa sentimentalista e ignorante de las escrituras. Es que yo en otras iglesias tuve problemas con la gente. Entonces, desde que me hice miembro aquí decidí no convivir con nadie para evitar problemas. Eso es antibíblico. Cuando tú te unes a Cristo, indefectiblemente estás unido a otros cristianos y tu deber es cuidarlos, amarlos, orar por ellos, edificarlos y ser de bendición para estos hermanos. Decimos amén. Dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo en su mente haber pensado: ¿yo estoy persiguiendo a Jesús? ¿No se supone que Jesús está, según ellos, según los judíos, los fariseos, está muerto? ¿Y no ha resucitado? Porque están atacando a Pedro, han puesto preso a Pedro y a Juan en capítulos anteriores porque han dicho que Jesús resucitó. Entonces, hermano, esto es un choque de realidad tremendo para el apóstol Pablo. Porque la respuesta lo que lo hace es confirmar sus más grandes temores. En primer lugar, que Jesús, quien fue crucificado, está vivo y está hablando con él. En segundo lugar, que los cristianos entonces que están predicando la resurrección están diciendo la verdad. En tercer lugar, que Jesús es el Mesías y el cristianismo es el camino. El camino que irónicamente él está persiguiendo es en realidad el camino. Y en cuarto lugar, que Pablo, celoso de Dios, está luchando contra Dios. Porque si no, no estuviera tirado ahí en el piso, humillado por Dios mismo. Dice, la parte que sigue, dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo, escuche, se levantó, pero no veía a nadie. Y lo llevaron de la mano a Damasco. Pablo venía, hermano, con todo contra los cristianos de Damasco. Se creía empoderadísimo Pablo. Tengo las cartas aquí, ya me lo imagino, las cartas, los rollos de las cartas en su maletín o en algún lado, y un séquito de policías siguiéndolo con garrotes. Y Pablo dijo: ahora sí van a ver esos cristianos de Damasco cómo les va a ir. ¿Y qué pasa? Que lo vemos ahora derribado al suelo, ciego,
y sin poderse valer por sí mismo. Su entrada a Damasco fue muy distinta de lo que él había planeado. Venía como un fiero conquistador y entró como un humilde conquistado. Venía como un león para arrastrar a los cristianos y entró como una oveja que Cristo lo había acabado de arrastrar a él. Venía a llevarse, según él, a los cristianos a la cárcel y ahora necesita que los policías lo lleven de la mano como se lleva a un niño. Venía para hacer lo que él quisiera. Y resulta que ahora el Señor Jesús le dice, entra ahí y entonces se te dirá lo que debes hacer. Es decir, entra a Damasco y no vas a hacer nada de lo que dijiste que ibas a hacer hasta que yo te diga qué vas a hacer en Damasco. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Cómo el Señor trató de una forma tan dura con el apóstol Pablo, hermanos. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que él quiere para hacer la voluntad, hermanos, del Señor. Por eso el Señor le dice a Pablo, entra en Damasco, se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe qué pasó? El Pablo que salió de Jerusalén no era el mismo Pablo que entró a Damasco. Era un hombre completamente cambiado, porque ahora había tenido un encuentro real con el mismo Señor Jesucristo. Dice por último en el verso final, el verso 9, que entonces Pablo estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber en Damasco. Aquí no dice necesariamente que estaba ayunando, probablemente sí, pero quizás también no tiene ni hambre porque hace 3 días que no ve nada. Y está, hermanos, orando, tratando de digerir, aunque la salvación produce gozo, por supuesto, pero tenemos que entender el contexto de quién era Pablo y el choque que estaba causando en él ahora digerir todo esto que le había sucedido. El punto 3, donde el Señor manda a Ananías a ver a Pablo. Vamos a leer el verso 10 al 16. Hechos 9, 10 al 16. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Ya, hermanos, Pablo ahora está en Damasco, está ciego, no ha comido, no ha bebido, está debilitado. Y entonces el Señor, hermano, habla con Ananías. Al parecer Ananías es un cristiano muy piadoso en Damasco, también un líder de la iglesia cristiana, por eso el Señor también se dirige a él, a mandarlo a esta misión. Por tanto, si Ananías, hermano, era un líder y un cristiano de Damasco, ¿eso en qué lo convertía para Pablo? En un enemigo, en uno de sus blancos, en uno de los principales hombres que él quería arrestar. Seguramente él decía, arrestando a Ananías, pues hecho a perder su grupo que él está levantando. Y es precisamente a este Ananías a quien el Señor ahora manda a ir a visitar a Pablo. Le da la dirección, porque como mandó a Felipe estrictamente a tal camino, al desierto, que va a Gaza a evangelizar al eunuco, ahora le dice, ve a tal lado, a tal calle, a la casa de fulano, la calle se llama Derecha, la casa de un tal Judas, ahí vas a encontrar a Pablo. El detalle, la diferencia entre el eunuco, hermanos, y Pablo es que Pablo era un declarado enemigo del cristianismo. Dice, ¿por qué aquí él ora? Y ha visto en visión que un varón que se llama Ananías ora por él para que recobre la vista. Lo más probable es que tiene 3 días orando sin parar el apóstol Pablo. ¿Cuántos han orado alguna vez 3 días?
3 días orando sin parar, no ha comido, sus ojos físicos no sirven, él ha quedado cegado prácticamente en su experiencia que ha tenido con el Señor, pero sus ojos espirituales están activados y en esos ojos espirituales ha recibido una visión del Señor que le ha traído consuelo, de que él va a recobrar la vista. Pero para que recobre la vista es necesario que un varón que se llama Ananías, que seguramente era uno de los blancos de Pablo, como dijimos, a atacar en Damasco, venga, le imponga manos y ore por él. Y es lógica la protesta, suave protesta de Ananías. Señor, este hombre ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén, 200 kilómetros de aquí. Ha hecho tanto mal que hasta ha llegado su fama aquí, 200 kilómetros de distancia. Así de conocido es este Pablo. Así de encarnizado es su odio contra los cristianos. Hasta aquí en Damasco sabemos que ha venido. También sabemos la misión por la que vino. Él está aquí porque él vino para hacer daño a tu iglesia aquí en esta ciudad. Es como si Ananías le estuviera diciendo al Señor: a ver, Señor, permíteme que aclaremos unas cositas. ¿Me estás hablando de Saulo de Tarso? Sí. ¿El que persigue a la iglesia? Sí. ¿El que nos quiere matar? Sí. Señor, ¿sí sabes lo que me estás diciendo? ¿Lo que me estás mandando a hacer? Sí. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este, le responde el Señor. Que Dios tenía un plan grande para Pablo. Pablo fue misionero, fue teólogo, fue pensador, fue escritor, fue un férreo defensor del cristianismo, un luchador por la fe, pero sobre todo, ¿sabe qué fue Pablo? Uno de los cristianos más piadosos que ha existido en la historia del cristianismo. Tenía la capacidad para evangelizar a los filósofos griegos, para hablar con los gobernadores, apeló directamente a César porque se sentía en capacidad de pararse delante del César, el hombre más poderoso del mundo, y presentarle el evangelio. A los doctores de la ley, a los fariseos, a los saduceos, quien fuera que se presentara delante de Pablo, Pablo tenía la capacidad para dialogar y presentarle el evangelio a todas esas personas. Y dice que no perdía oportunidad. En todo momento que él podía, él presentaba el evangelio. Dice el Señor: yo le voy a mostrar a él lo que le es necesario padecer por mi nombre. A pesar de todas las capacidades de Pablo que acabamos de mencionar, su ministerio sería uno de dolor, de lágrimas, de sufrimiento constante. Eso no quiere decir que no tenía gozo, hermano. Filipenses, la carta del gozo, a pesar de todas sus tribulaciones, Pablo fue uno de los hombres más gozosos en la historia del cristianismo. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Un hombre tan atribulado, que el Señor lo escogió necesariamente con ese propósito, de mostrarle cuánto iba a sufrir por su nombre. Y sin embargo era uno de los hombres más gozosos que ha existido en la historia del cristianismo. En 3 diferentes lugares de la Biblia, Pablo dio listas de sus sufrimientos. En 1 Corintios 9 al 13 está una lista. En 2 Corintios 11, 23 al 29 hay otra lista de sus sufrimientos. En 2 Corintios 12, 7 al 10 hay otra lista de sus sufrimientos. Tomé de varias cosas de las 3 listas y le voy a mencionar algunas. Desnudez. Había momentos en que el apóstol Pablo sentía esa desnudez, esa falta de ropa para quitar el frío de su cuerpo. Hambre. Fue abofeteado. Yo creo que a nosotros nunca nos han abofeteado por predicar, al menos a mí todavía no me ha tocado hasta este momento, después de predicar 15 años como pastor de esta iglesia. Maldiciones, difamación, azotes, naufragios, mordido por una serpiente, cansancio extremo y posiblemente, dicen los estudiosos, que el aguijón haya sido una enfermedad grave que él pudo haber padecido. El Señor le dice a Ananías: yo sé que a ti humanamente te resulta inconcebible esto que voy a hacer, pero yo voy a traer a Pablo. Y Pablo va a ser una persona que va a llevar el evangelio, las buenas nuevas, delante de reyes, delante de los gentiles. Aunque le voy a mostrar cuánto le va a ser necesario padecer por causa de mi nombre.
Y por último, hermanos, en el punto 4, Ananías y Pablo son hermanos. Ananías y Pablo son hermanos. Hechos 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, marque esa parte, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira, hermano, la bienvenida al cristianismo que le da el hermano Ananías al hermano Pablo. Le dice hermano Saulo. Aquí yo en todo el tema me he referido a él como el apóstol Pablo, ¿no? Yo sé que usted entiende que aquí todavía él es Saulo de Tarso, ¿no? Y que precisamente la conversión de este hombre nos dio al apóstol Pablo, un hombre tan importante para el cristianismo. Pero lo reconoce ya entonces como un cristiano, como alguien que ha encontrado en Cristo la salvación, y la imposición de Ananías lo único que hace es confirmar entonces esa salvación por medio del milagro de la sanidad que recibe en sus ojos y por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera usted hecho si hubiera sido Ananías, sabiendo que era un enemigo del cristianismo? ¿Cómo usted habría hablado con Pablo? Yo me imagino a personas que a veces son cristianos pero faltos de sabiduría, que hubieran llegado donde Pablo, donde estaba el pobre sin comer y ciego, y le hubieran dicho con un tono sarcástico, a ver, ¿dónde está ese valientito que venía a arrastrarnos? ¿No que venías muy bravo? No, Ananías, hermano, le da la bienvenida al cristianismo, lo llama hermano Saulo, lo perdona. Entiende que el Señor ha hecho una obra, hermano, maravillosa en la vida de él, así que no viene con recriminaciones, sino viene a abrazarlo en la fe. Y después de eso el apóstol Pablo, hermano, se queda con los hermanos de Damasco compartiendo, entendiendo, hermanos, que ahora ellos son sus hermanos, no sus enemigos. En el cristianismo, hermano, no deberíamos de ser enemigos unos de otros si verdaderamente somos hijos de Dios. Antes de que Pablo se convirtiera, hermano, parecía que reconciliar a Ananías con Pablo era imposible, ¿verdad? Usted se imagina a Pablo, el fariseo, odiador de los cristianos, y a Ananías, un fiel cristiano, juntos tomando café y platicando. Claro que no. Pablo, en cuanto hubiera podido, lo hubiera agarrado del cabello, porque Pablo odiaba a los cristianos. Pero ahora, hermano, estas personas que antes de que Pablo viniera a la fe eran irreconciliables, ahora son hermanos, hijos de un mismo Dios. Y eso es lo que hace, hermano, el cristianismo en nosotros. Estaba leyendo una historia acerca de una mujer que sufrió en unos campos de concentración. Sufrió muchísimo, especialmente uno de los guardas fue especialmente cruel contra ella. Los que estaban presos en ese campo de concentración le pusieron de apodo la serpiente a ese hombre, porque era malo, era cruel con ellos. Y esa mujer sobrevivió, logró salir de ese lugar donde había estado, concentrada en ese lugar, y se dedicó varios años a dar varias charlas acerca del perdón. Iba por varias iglesias hablando acerca del perdón, hasta que un día, como unos 5 o 6 años después, fue a predicar a una iglesia. Y cuando terminó de hablar del perdón y había hablado de amar al prójimo y de amar a los hermanos y de perdonar al que nos ha ofendido, se acercó una persona a pedirle perdón. Es una historia real. ¿Y sabe quién era? La serpiente. Ella sintió en ese momento como si todos esos años de enseñanza que había dicho fueran mentira. Como si ella de verdad no lo hubiera creído. Porque cuenta que el hombre extendió su mano y ella pensó muy bien antes de darle su mano, porque se acordó de todo el daño que le había hecho este hombre. Pero al final, ¿sabe qué?
extendió su mano y le extendió el perdón a este hombre. Aunque por ese momento pareciera como que estaba dudando, porque humanamente alguien nos puede lastimar de una forma muy fuerte, pero aún así al final tenemos que perdonar. Dice que recibió la vista al instante y fue bautizado. Fue bautizado. Recibió la vista de manos del Señor, obviamente, pero a través de la imposición de las manos de Ananías. Esto tuvo que haber sido impactante para Pablo. Porque Pablo, ¿qué le quería hacer a Ananías? Daño. ¿Y Ananías qué le hace a Pablo? Bien. No paguéis mal por mal. No paguéis mal por mal. A los que nos ofenden, a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. ¿Qué dijo el Señor? Orad por ellos. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero el Señor es nuestra ayuda, hermano. Lo hacemos a través de la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Una vez que Pablo se bautizó, sus enemigos, los cristianos, pasaron a ser oficialmente sus hermanos, sus amigos. Y para concluir, quiero decir, hermanos, que la conversión de Pablo, aunque el Señor no hace acepción de personas, como dije anteriormente, hermano, fue algo fuera de serie. Y todos debemos dar gracias por la conversión de Pablo, porque Dios utilizó lo multifacético que era Pablo. La conversión de Pablo, hermano, fue clave en la iglesia primitiva. ¿Por qué? En primer lugar, porque Pablo era judío de nacimiento, romano de ciudadanía, griego por educación, pero sobre todo el Señor quería demostrar que iba a ser cristiano por la gracia de Dios. Y con todos esos atributos que habían en él, lo iba a usar para que el evangelio, hermano, fuera extendido a todo el mundo. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.